Vamos a dar comienzo a la lección. Les iba a preguntar si se acuerdan que estábamos viendo, pero ¿qué pasa ahora? Ya terminamos, muy bien. Acabamos de terminar el sábado pasado con las 2 lecciones. ¿De quién? Profetas menores, muy bien. Vamos a arrancar esta nueva etapa, ¿sí?, de nuevas lecciones acerca del diseño de Dios para nuestras vidas. Algo nos estuvo hablando el tío Osvaldo en su momento, ¿se acuerdan? Y nos habló respecto a esto, que realmente decidimos también seguir con este tema porque pensamos que realmente la edad a la que están ustedes es realmente importante que entiendan este tipo de cosas, ¿sí? Es como crucial la toma de decisiones que van a empezar a tener ustedes a partir de ahora. Ustedes son chicos que quizás no son tan grandes, quizás hay variedad de edades, pero es una etapa en la que toman decisiones y realmente es necesario que hoy hablemos acerca de esto y de que Dios tiene un plan, un diseño ya preparado para ustedes. El diseño de Dios para tu vida se llama el título. Vamos a hablar acerca de esto, ¿no? ¿Y qué es diseñar? A ver, acá dice actividad creativa que tiene por fin proyectar objetos que sean útiles, se lee, ¿no? Sean útiles y estéticos, ¿sí? Una definición bastante rara, pero ¿qué es diseñar para ustedes? A ver si me pueden simplificar esta definición. ¿Qué es diseñar? ¿Qué es el diseño? A ver, Lichi. Bien, ¿por acá? ¿Quién había dicho algo? Crear algo, muy bien. Diseñar va de la mano de estas cuestiones que acaban de decir. Diseñar es justamente, acá vemos un ejemplo, ¿no? ¿Qué está haciendo ahí? Se ve re mal, pero está dibujando un vestido, ¿sí? Ustedes, toda la ropa que usan está diseñada por maestros, por profesionales que se dedican a diseñar ropa. ¿Acá qué está haciendo el vago? Está diseñando un auto, bien. Y está diseñando este auto para que sea, no sé, más cómodo, más confortable para adentro, ¿no? Que la parte de adentro pueda entrar bien la gente, ¿no? Que tenga 4 ruedas justamente. Y que sea útil, ¿no? Que pueda llevarse a cabo este auto. Y después algo que está relacionado a lo que yo estoy estudiando es diseñar casas. No se ve nada ahí, pero está un plano y se ve toda la casa cómo se va diseñando con dibujitos, ¿no? Todos esos dibujos, después se va a la obra y ¿qué se hace? Se empiezan a levantar las paredes con ladrillos, después hacemos el techo, ¿no? Ponemos ventanas, puertas. Y de a poco se van diseñando estas cosas, ¿no? El arquitecto es capacitado para ordenar lugares, ¿sí? Y que luego esos puedan ser útiles, puedan ser cómodos. Y el Señor diseñó nuestra vida, el Señor diseñó cada una de nuestras vidas, cada una en particular, ¿sí? Y hablamos acerca de un plan especial para cada uno de nosotros. Y por eso quiero que vayamos a Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 9. Éxodo, capítulo 2. Éxodo. Éxodo, capítulo 2. Segundo libro, exacto, después de Génesis. Éxodo, capítulo 2. Capítulo 2, versículos 1 al 9. Vamos a leer acerca de, dame un segundo, voy a explicar algo rapidito. Vamos a hablar acerca de la hermana de Moisés, ¿sí? Quizás no es tan nombrada, quizás no es tan conocida, pero sabemos quién es Moisés. Cantamos muchas veces la historia de él, ¿no? Cantamos, ¿cuál es la canción que cantamos? Los carros del faraón, ahí está. La canción preferida del Migue. Creo que canción preferida de varios. Pero esa historia nos habla acerca de lo que hizo Moisés con el pueblo de Israel, ¿sí? Y vamos a empezar hablando acerca de esto y de la
y de esta persona que es María, se llama la hermana de Moisés. ¿Sí? Vamos a comenzar, y dice del 1 al 9, lo leemos rapidito. ¿Sí? Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Dice el versículo 4, dice, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería, lo que le iba a pasar al nene. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, acá habla de María, de la hermana de Moisés, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual le dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Vamos a ver un poco el contexto de la historia. María es la hermana de Moisés. Hablamos recién acerca de que María, en el contexto histórico, ¿no? Hablamos del capítulo anterior, justamente menciona lo que estaba pasando en ese momento. Y resulta ser que el rey de Egipto, el faraón, manda a todas las parteras, ¿sí?, a que cada niño que nazca varón sea muerto. En el versículo 16 dice, cuando asistas a las hebreas en sus partos y veas el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. El rey faraón estaba obligando a todas las parteras a que maten a los niños, a los varones. ¿Y qué sucede con la familia de la mamá de María? Tiene un hijo y resulta ser que lo amó tanto, dice que era tan hermoso que lo quiso contener unos 3 meses, pero no pudo contenerlo más. Y dice que lo mandó al río. Dice que, bueno, lo mando al río y que ahí se solucione el problema. Y resulta ser que ¿quién lo encuentra? Se lo encuentra la hija del faraón, la misma princesa del rey de Egipto. Se lo encuentra y ahí vemos, en la parte de la derecha, vemos a la hermana de la hermana de Moisés, vigilando a su hermano. Ella iba tras su hermano para ver qué le iba a acontecer. Luego vamos a rápido al capítulo 20. ¿Me acompañan? Al capítulo 20 del mismo libro, de Éxodo, capítulo 20. Es otra situación en donde María también intenta estar junto a su hermano. Pero ya es otra situación. Ya están más grandes, están más maduros, y es la situación luego de haber escapado de la esclavitud de Egipto. Luego de haber abierto el mar en dos, ¿se acuerdan la canción que cantamos? Que luego pasan los soldados egipcios y que luego cuando termina de pasar el pueblo de Israel, se cierra el mar y mueren todos los soldados. Bueno, dice que luego de que haya acontecido todo eso, dije capítulo 20, ¿no? Perdón, capítulo 15, me confundí. Ay, qué profe. Capítulo 15, no, 10, mentira. No, capítulo 15, verso 20 al 21. Lo leemos. Versículo 20 al 21. Capítulo 15, 20 al 21. Dice, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido.
ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿Sí? Acá vemos que María toma la batuta, por así decirlo, se lleva a todas las mujeres y empiezan a alabar a Dios por haberlas ayudado, ayudado a todo el pueblo a salir de la situación de libertad, ¿sí? Para poder ser libres del pueblo de pueblo de Egipto. Vemos entonces a María, ¿no? Esta mujer, y pensaba, ¿no? Ella, como hermana de Moisés, quizás podríamos pensar que si ella no estaba junto a su hermano, como leíamos al principio, vigilándolo, cuidándolo donde vaya, que luego ella tuviese la actitud de ir y hablar con la princesa del faraón, quizás no hubiese sucedido nada de lo que pasó con Moisés. Quizás Moisés no hubiese hecho lo que sucedió. Y todo esto es porque María entendía, a través de su actitud, comprender que el plan de Dios era ese, ¿sí? A través de esa situación ella pudo llevar a cabo el plan de Dios, a través de su particularidad, ¿sí? Entonces, hablamos acerca de esto la vez pasada. El tío Osvaldo nos habló de que cada uno es distinto uno del otro, ¿sí? Entendemos muy bien que Dios nos ha creado a cada uno de nosotros desde el vientre de nuestra madre, ¿sí? Él nos creó con un propósito, Él nos creó con un plan, un diseño, ¿sí? Y a partir de allí comenzó nuestra vida, comenzamos a vivir, comenzamos a transitar esta vía hasta llegar hoy aquí. Y el Señor nos habla acerca de esto. Veíamos que no hay ninguno que se parezca a nosotros, no hay nadie que sea igual a nosotros. Somos todos diferentes, somos todos en cierta manera con diferentes habilidades, diferentes caracteres, diferentes particularidades, ¿sí? Algunos son totalmente distintos a otros son más buenas, qué sé yo, más tranquilos, otros son más, qué sé yo, se enojan más rápido, ¿no? Hay personas que son muy diferentes unas de otras. Dios nos hizo con diferentes capacidades, habilidades y particularidades, ¿sí? Y puse este título que dice, Dios nos hizo distintos porque tiene un plan particular y especial para cada uno. Y eso es de lo que vamos a hablar en esta tarde. En primer lugar hablábamos de María y que ella, con sus actitudes, ¿sí? Pudo llevar a cabo el plan de Dios, ¿sí? Y siendo quizás la hermana de Moisés, que quizás nunca más no la pudimos ver nombrar mucho, sin embargo era crucial para la vida de Moisés. Y eso me llevaba a preguntarme, ¿no? Cuando hablamos acerca del plan de Dios para nuestras vidas, me preguntaba, ¿cómo puedo saber cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Sí? Y en primer lugar, quisiera preguntarles a ustedes, ¿cómo podemos hacer para saber cuál es el plan de Dios para nosotros? A ver, necesito que me ayuden, a ver si se les ocurre algo. No podemos saber, dice. Bien. A ver, ¿alguien más? Puede ser, bien. Tal vez por ahí, claro. ¿Podemos saber el plan de Dios para nuestras vidas? ¿Cómo? Claro. Bueno, va por ahí de la mano. El Señor nos muestra su plan, ¿sí? Si queremos preguntarnos, ¿podemos saber el plan de Dios para nuestras vidas? La respuesta es sí. ¿Y cómo podemos hacerlo? Y ahí van las dos respuestas que yo noté. En primer lugar, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? En primer lugar, leyendo su palabra. Leyendo la palabra de Dios, vamos a poder encontrar cuál es el plan de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Y me preguntaba también, porque realmente a veces dudo y pienso, ¿no? Que venimos a este lugar y abrimos la Biblia acá nada más, o vamos a casa y algunos que otro día la abrimos y, no sé, día por medio abrimos la Biblia, leemos. Es algo para que piensen ustedes y se respondan, ¿sí? Leer su palabra nos va a llevar a encontrar el plan de Dios. Vamos a encontrar qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas.
¿sí? Por eso, leer la palabra de Dios, como dice en 2 Timoteo, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, nos corrige, ¿sí? Nos instruye y nos guía para encontrar el plan de Dios. Dice también otro versículo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este es un pasaje conocido y es una realidad también que tiene que ser realidad en nuestras vidas. No solamente venir acá y abrir la Biblia en la iglesia, sino que también podamos tener ese deseo de decir, Señor, quiero saber cuál es el plan para con mi vida y poder llevar a cabo ese plan. ¿Y cómo lo hacemos? En primer lugar, leyendo su palabra. Es abrir la palabra de Dios, empezar a leer versículo por versículo, libro por libro, capítulo por capítulo, y comenzar a tener este tiempo con Dios, que Dios nos habla a través de su palabra, ¿sí? Y nos va a ir mostrando qué camino debemos tomar para así llegar al plan, para llegar a ese propósito que Dios tenía para con nosotros. En segundo lugar, como decía la profe Anto, orando, ¿sí? Pasar tiempos con Dios. ¿Cómo podemos saber el plan para nuestras vidas? Orando. Esta razón la coloqué porque quizás muchas veces hablamos de qué significa orar. ¿Y qué significa orar? A ver. Hablar con Dios. Muy bien. Y parece quizás algo tan sencillo, pero a la vez tan difícil de hacer, ¿no? Orar y hablar con Dios tiene que ser algo que nos salga natural, que podamos ir caminando y poder orar con Dios, hablarle y decirle, Señor, necesito tu guía en este día, necesito que me guardes, que me cuides, así poder tener esta dependencia con Él, ¿sí? Poder empezar un día junto a Él, levantándonos, orando a Dios, agradeciéndole por todo lo que nos dio, agradeciéndoles por el descanso, y así como los niños que están ahí yendo a dormirse, agradeciendo a Dios por el día, agradeciéndole a Dios por el cuidado y rogándole para que nos ayude a dormir bien. ¿Sí? No solamente cuando estamos en dificultades, orar, no solamente cuando estamos con algún familiar enfermo que quizás está difícil la situación y ahí recién vamos a orar. Que podamos comenzar a tener esta actividad de empezar a orar, de empezar a hablar con Dios más seguido. Por eso el Salmo 16, 11 dice, me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Esa es la relación que podemos tener con Dios, de poder estar con Él, de vivir contigo para siempre, vivir con Él en su presencia, alegrarnos al estar junto a Él. Y así Él nos mostrará cuál es el camino que debemos tomar, cuál es el plan que debemos seguir. Hablábamos también, como decía, en primer lugar, hablamos de quién, de María o no. María, la hermana de Moisés. Ahora vamos a hablar de otra persona, que es el rey David. El rey David, no vamos a leer mucho de su historia, sino que simplemente puse algunas características que quizás habremos escuchado más de una vez. El rey David dice que su familia era grande, tenía hermanos, eran conforme al corazón de Dios. Dice que tenía la capacidad de ser cantante, era poeta, era músico, alababa a Dios y lo engrandecía, usaba sus capacidades para alabar a Dios. Dice también que fue el rey de Israel, ¿sí? Y también dice que reinó con justicia guiado por Dios. Esas cualidades acerca de que él alababa a Dios, engrandecía su nombre, era lo que hacemos nosotros hoy, cantamos. Él dice que tenía el don tenía la capacidad de tocar muy bien el arpa y lo hacía tan bien que cantaba salmos, cantaba canciones a Dios, le dedicaba poesías al Señor y le dedicaba ese talento que él tenía para poder alabar a Dios y engrandecerlo, ¿sí? Quizás también me llevaba a pensar esto en las capacidades que Dios nos ha dado, ¿sí? Capacidades también similares a las del rey David, ¿no? Quizás algunas personas son hábiles quizás cantando, quizás a otros se les hace más fácil tocar la guitarra
otros, en mi caso, yo toco la batería desde muy chiquito y se me hace un poco más fácil y entiendo también que esa habilidad me la dio el Señor, me la dio Dios, y que esa habilidad, como la hace el rey David, se la debo entregar a Dios, ¿sí? Y quizás hayan muchas otras habilidades, ¿no?, que podemos utilizar para glorificar a Dios. Quizás algunas personas sean más hábiles a la hora de estudiar, quizás otras personas se memorizan cosas muy rápido, y tal vez esas cosas son peculiares de cada uno, son particulares de cada uno de nosotros, y debemos entender que todas esas habilidades que Dios nos ha dado, todos estos talentos, son para glorificarlo, son para engrandecer a Dios, ¿sí? Por eso acá vemos a algunos chicos que tocan algunos instrumentos, ¿sí? Alaban a Dios y entregan ese talento que Dios les dio, se lo entregan a Él. Ese es el gran ejemplo que nos deja el rey David. Y ahora estaba pensando también, en el Salmo 108, perdón, dice, no lo busquen, se los leo yo rapidito, dice, te daré gracias, Señor, en medio de toda la gente, cantaré tus alabanzas entre las naciones, decía David. Dice que él iba a cantar en medio de toda la gente. ¿Qué iba a hacer? Iba a alabar a Dios, iba a elevar canciones entre las naciones hacia Él. Y pensaba, ¿no? ¿Estamos usando nuestro talento para glorificar a Dios? Esta pregunta me la hacía y quizás hayan otras cosas en mi vida que quizás no las estoy usando, o quizás mi propósito no es utilizarlas para glorificar a Dios, pero qué bueno sería que hoy nos demos cuenta de eso y que realmente empecemos a pensar que Dios nos ha dado capacidades especiales a cada uno y que debemos utilizarlas para glorificar a Dios. Esto me hacía acordar a un cantante famoso que... Ahí Tommy se va a reír. ¿Quién es este? ¿Alguna vez vieron la peli? ¿Quién es? Stitch. ¿Y de qué está vestido? De Elvis. Muy bien. Hace poco, con el profe Tommy, bueno, se cortó la letra, vimos una peli acerca de este famoso, ¿sí? Y realmente nos poníamos a pensar de su vida, ¿no? Y lo triste que quizás terminó. Y realmente esta persona él comenzó su vida, ¿no? En una familia cristiana, así, iba a la iglesia, él con su mamá iba a los cultos, ¿sí? de su barrio, y dice la historia que él comienza a cantar y a demostrar su talento en la iglesia, ¿sí? Luego él tristemente toma decisiones que quizás lo llevan a una triste historia, ¿no? Y realmente se convirtió en una estrella muy popular, muy famoso, ¿sí? En los años 70 más o menos, en los 60, y realmente fue muy triste cómo termina su vida, ¿sí? Él termina su edad muy temprano, su vida termina a los 42 años, y realmente pensar en el hecho de cómo comenzó su vida, quizás pensar también en que Dios tenía un plan para él, y él tomó una decisión incorrecta. Un versículo que coloqué dice Marcos 4:19, dice, pero los afanes de este siglo y los engaños de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. La persona tomó la decisión de quizás no honrar a Dios con su talento como lo hizo David. Hizo completamente lo contrario al rey David, ¿sí? Si bien algunas otras veces cantó algunas canciones cristianas, pero no tantas quizás, pero de hecho pensar en esto nos hace reflexionar también. Y qué bueno es que hoy podamos pensar en esto, pensar en nuestros talentos, pensar en las capacidades que Dios nos ha dado y poder retomar esta iniciativa de glorificar a Dios a través de estas cuestiones, a través de todas las habilidades que Dios nos ha dado. Hablábamos acerca de... perdón, vamos a leer este libro, este pasaje, Proverbios 16:3, dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Por lo que esta pregunta que dice, ¿qué pasará en tu vida si pones las capacidades que Dios te dio en sus manos? ¿Qué pasaría si nosotros haríamos
lo que acabamos de hablar, de escuchar. Si pusiéramos todas nuestras capacidades en las manos de Dios, si todas nuestras habilidades las volcamos a Dios, ¿qué pasaría? ¿Obteníamos resultados buenos o malos? Resultados buenos, claramente. Porque honrar a Dios es el plan que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Honrarlo con nuestras actitudes, con nuestras habilidades, es algo que realmente nos va a llevar a completar la obra que Cristo empezó en nosotros. Hablábamos entonces de María, la hermana de Moisés, hablamos también del rey David, y ahora ya para finalizar, hablamos de nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? ¿Sí? Ustedes saben que nosotros, los líderes, los profes que estamos hoy acá, ¿sí? Hemos sido llamados por Dios para estar hoy aquí, ¿sí? Para estar todos los sábados y venir y servirles, de venir y ayudarlos, venir y hacer, preparar los juegos, preparar la comida. Y hemos sido llamados por Dios porque realmente sentimos que teníamos que hacerlo por amor a Él, por amor a Dios y también por amor a ustedes. Y eso me hacía pensar en que ustedes están teniendo este pensamiento, piensan en cuál será el llamado de ustedes. Si nosotros alguna vez lo hemos recibido, ¿ustedes piensan también en esto? ¿Piensan que van a hacer el día de mañana? Estoy hablando también a aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador. ¿Piensan que van a hacer el día de mañana cuando crezcan? ¿De qué van a, en qué parte del servicio van a estar? Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor Jesús nos va a perfeccionar, ¿sí? Vamos a estar perfeccionándonos día a día a través de su palabra, a través de buscando su plan, de buscando su presencia, ¿sí? Y de a poco ir buscando y respondiendo a esta pregunta, ¿qué vamos a hacer el día de mañana? ¿De qué vamos a trabajar para Dios? Y después, ya para finalizar, el plan de Dios para todos. Y pensaba en esto, en que el plan de Dios es que, como dice en 1 Timoteo, esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Este es el plan de Dios para todos, que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Quizás hoy en medio nuestro hayan chicos que no, es la primera vez que escuchan hablar del Señor Jesús, empiezan a escuchar acerca de Dios, la primera vez que vienen y escuchan acerca de la salvación, ¿sí? Y es el plan de Dios que todos vayamos y nos arrepintamos, ¿sí? Y entendamos que lejos de Dios nada podemos hacer. En primer lugar debemos entender que la paga del pecado es la muerte, que la paga del pecado es muerte, es decir, todo el pecado que hemos cometido en nuestra vida, todas las malas decisiones, el pecado que está en nuestro corazón, que, a ver, quiero que me ayuden, ¿qué es el pecado? A ver, ¿qué es el pecado? ¿Cómo? Las cosas que no le gustan a Dios, ¿algún ejemplo? Robar, ahí está, por acá. Mentir, exacto. Son insultar, muy bien. Son cosas que hacemos que a Dios no le agradan. Todas esas cosas, si las hemos cometido alguna vez, hemos pecado, hemos fallado a Dios. Y en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios es la vida eterna con el Señor Jesucristo. Nuestro pecado nos apartaba de Dios, porque Dios es santo, ¿sí? Y nuestra vida, si está con pecado, estamos alejados de Dios. Por lo tanto, lo que tenía que existir era el sacrificio de Jesús muriéndonos por nosotros en la cruz, ¿sí? Entregando su vida hasta lo último, por amor, y así nosotros poder, a través de Él, por medio del Señor Jesús,
tener esta vida eterna junto a Dios, tener esta promesa que es la salvación eterna, porque sabemos que la paga del pecado es muerte y la muerte es el infierno, es una vida eterna separada de Dios. Pero hoy, como estamos hoy aquí y estamos hablando acerca de esto, queremos decirte que el Señor Jesús vino a morir por vos, vino a morir por cada uno de nosotros. Y aquellos que lo aceptamos como Salvador, aquellos que aceptamos a Jesús como aquel que es nuestro Salvador, vamos a ir junto a Él, vamos a tener una vida eterna en el cielo. Pero si realmente hoy no tomás esa decisión y decís, no, hoy no quiero hacer esta declaración, no quiero saber nada de Dios, realmente y tristemente tu destino es el infierno. Por eso es importante que hoy hablemos de esto, de que el plan de Dios para todos es que conozcamos al Señor como nuestro Salvador y seamos salvos. ¿Te gustaría que Jesús sea tu Salvador personal? Es una pregunta que colocaba y que espero que cada uno pueda pensar en esto, ¿sí? Por eso, como conclusión, Dios no solo te creó y te dio vida, sino que pensó en cada detalle de cómo serías, porque tiene un plan para vos. Nada de lo que sos es una equivocación. Si aceptás el desafío de poner tu vida en las manos de Dios para que Él cumpla el plan predeterminado para vos, Dios lo hará tal como lo prometió. Él va a hacer y va a cumplir el plan que tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? Es diferente el plan para vos que para mí y que para cada uno de nosotros. Por eso debemos ir tras ese plan y ir tras el diseño que Él tiene preparado para nosotros, ¿sí? Dejemos que Dios, a través de su palabra, nos ilumine, como escuchábamos, y que podamos también a través de la oración, a través de hablar con Él, empezar a buscar esa voluntad, ese plan maravilloso para nosotros. Y también, como escuchábamos al final, que si no has creído en Jesús como tu Salvador, si no has creído en el Señor Jesús como el único que salva, que puedas entender que lo necesitas, que necesitas ese perdón de pecados y entrar junto con Él a su presencia, ¿sí? Que podamos entender esto, ¿sí? Y que todo esto que hablamos haya sido de bendición, ¿sí, chicos? Así que les invito a cerrar sus ojos, a no molestar a nadie, ¿sí? Vamos a orar con Dios y ya finalizamos, ¿sí? Señor, te agradecemos por esta tarde, te agradecemos, Señor, por acompañarnos, te agradecemos también por ayudarnos a poder hablar este tema, Señor, de que tú tienes un plan diseñado para cada uno de nosotros y queremos, Señor, ir en busca de ese plan, ir buscando ese plan a partir de ahora, que podamos comenzar a buscar cuál es el propósito que tenés para con nosotros y de a poco, Señor, ir paso a paso, conocer más de ti, Señor. Ayúdanos a poder entablar también esta relación contigo, ayúdanos a poder conocerte cada día más. Y ahora, Señor, te pido por aquellos que no te han aceptado como su Salvador, te pido que les estés hablando de sus vidas, que realmente tengan la necesidad de conocerte, que puedan entender que también sin ti están perdidos, Señor. Ayúdalos y bendecí nuestras vidas en esta tarde, en el nombre del Señor Jesús. Amén.